Alfredo, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Bueno, y bien decías que es una semana... Llegó el verano. Llegó el verano. Pero además la temperatura en general de las cuestiones políticas fue muy intensa, digamos. Vamos a comenzar con un tema que lo adelantamos en el programa pasado, cuando terminamos la entrevista con Alfonso Prat-Gay. No quedaba tiempo para hablar al menos de dos temas. Uno es el tema de la inflación y otro es el tema del presupuesto que vos mencionabas. Respecto de la inflación, en el programa pasado yo dije que una declaración que había hecho Feletti diciendo que si estaba cerca del 3% era un éxito, el índice inflacionario del mes anterior, y yo dije eso me parece que es un disparate. Y en realidad todo hace pensar, Ricardo, si uno desagrega bien ese índice del 2,5 y mira, todo hace pensar que vamos a volver a subir al escalón del 3. ¿Por qué? Porque aún teniendo las tarifas poco pisadas, el tipo de cambio, el gobierno ha acelerado un poquito la devaluación, algo que era previsible, pero de todos modos la tasa de inflación tiene, digamos, componentes inerciales. Y, bueno, mi impresión es que el próximo dato de inflación de nuevo va a estar arriba del 3. Pero ¿por qué menciono esto? Porque esto tiene que ver con el tema del presupuesto. Vos decías, la oposición rechazó el proyecto que había presentado el Ejecutivo y a mí me gustaría hacer dos o tres consideraciones sobre eso. La primera de ellas es que ese presupuesto estaba en la Cámara hace como 2 o 3 meses. De hecho, yo tuve que volver a leerlo porque cuando entró el presupuesto me lo hicieron llegar, lo había estado viendo, sobre todo el mensaje de la ley de presupuesto, y bueno, y parecía que no lo trataban y bueno, hubo que verlo de nuevo. Y ahí me parece que la oposición tenía 2 o 3 elementos para señalar muy fuertes que condicionan la arquitectura de un presupuesto, que son los supuestos macroeconómicos que tiene. Nosotros, ese presupuesto habla de una inflación del 33%. Nadie cree en ese 33%. Así es. Ninguno de los responsables de hacer el presupuesto en una compañía, por ejemplo, en una compañía multinacional, que ya para esta época lo tiene que tener hecho y que lo manda a la casa matriz, va a poner como supuesto que es el 33% porque lo van a despedir. ¿Por qué? Bueno, hoy salió un informe de Goldman Sachs que es muy duro con la Argentina. ¿Por qué? Porque está claro que el principal fracaso de la política económica ha sido la inflación. Y cualquiera que estudie economía sabe que la inflación es el reflejo de otros desequilibrios estructurales que tiene la economía. Entonces, ese era un elemento que ya me parece que daba para decir, volvamos a comisión y rediscutamos, ¿no? El otro elemento es el supuesto sobre el tipo de cambio. Es decir, el ministro Guzmán se ha esmerado en decir, bueno, no vamos a hacer una devaluación fuerte. Nosotros hemos dicho más de una vez que no es que el tipo de cambio esté atrasado. Lo que pasa es que hay tanta incertidumbre que la brecha es inmensa y a su vez el tipo de cambio relevante para el exportador no es el que dice Banco Nación, sino que es el que dice Banco Nación menos los gravámenes que tiene cuando le hacen la liquidación, ya sean retenciones en el caso por ejemplo, de la soja. Pero digo, entonces los supuestos sobre el mercado cambiario tampoco son, digamos, razonables. Por otra parte, ese presupuesto, Ricardo, está hecho pensando que se ha arreglado con el fondo y que entonces no hay que pagarle nada, ¿no? Por eso no hay ningún monto. Por eso no está previsto un crédito presupuestario para atender eso a la deuda con el fondo. Pero bueno, han ido pasando los meses y la negociación con el fondo, yo he reclamado muchas veces, he dicho, hace un año, más de un año, que se reestructuró la deuda con el sector privado. Lo ideal hubiera sido reestructurar rápido con el fondo. Tendrá sus razones el gobierno para demorarlo. Inclusive el fondo puede tener sus razones para demorarlo. Una cosa que me hacía notar a Alfonso Prat-Gay es que dice, bueno, cuando uno no arregla con el fondo, mientras tanto le va pagando, y el fondo dice, bueno, mientras usted me vaya pagando, aunque me pague con la plata que yo le di, más que la plata, con los DEC, bueno, me va pagando, y bueno, sigamos, me va pagando. Pero digo, se ha ido pasando el tiempo y yo creo que eso atenta contra las posibilidades de una buena resolución. Todo el mundo aspira a que se haga un buen acuerdo con el fondo, porque si no la situación va a ser más compleja aún.
Ahora, muchos analistas han dicho, y me parece que vos se lo preguntaste, si no me es infiel la memoria, me parece que se lo preguntaste a Kachanowski. Kachanowski te dijo, bueno, usted puede arreglar con el fondo, pero ahí no se solucionaron los problemas. Claro. Y en eso tienen razón. Los problemas que tiene la Argentina requieren de un programa. El presidente dijo que iba a presentar un programa plurianual. Ahora tiene una excusa para no presentarlo porque dice, mi programa anual me lo rechazaron. Claro. Entonces, pero está claro que el programa no estaba, ¿no es cierto? Y eso me parece a mí que genera un clima que visto desde afuera la hace a la Argentina muy poco confiable, y eso tiene consecuencias no solo en el acceso al mercado financiero, al mercado internacional de capitales, tiene influencia sobre las inversiones externas, tiene influencia en algún momento también sobre la corriente de comercio. Uno está dispuesto a venderle a alguien que sabe que le va a pagar. Ahora, si uno piensa que a lo mejor no le va a pagar, le va a poner otros requisitos, ¿eh? Le va a decir, bueno, por favor, no sé, ábrame una carta de crédito irrevocable, cosa que no pueda cambiar cuando está llegando el gozo, usted revoca la carta de crédito, en fin. Digo, eso nos hace, aunque hoy no es el último programa, y en el último programa vamos a hablar un poco más de 2022, pero adelantemos que Argentina va a cerrar este año, primero, con una tasa de inflación más alta que la que en el presupuesto dice que iba a cerrar. Primer problema. Segundo, que yo creo que es muy importante, con un aumento del Producto Interno Bruto que va a compensar la caída del año pasado. Claro. Digamos, el año pasado caímos 9.9, 10%, bueno, este año creceremos 9.8, 9.7, 10%, no importa. Compensaremos eso. Ahora, nada hace pensar que el año que viene vamos a tener una tasa de crecimiento importante. Esta idea de que vamos a crecer el 4% hay que ver, porque si Argentina sigue complicada de esta manera, es probable, y ni hablemos si vuelve a haber problemas con la pandemia, pero es probable que esa sea una meta difícil de alcanzar. Entonces, digo, el gobierno, y hasta aquí he hecho abstracción de lo político, vos dijiste una cosa muy importante, el gobierno se dio cuenta que perdió las elecciones. Sí. Sea porque el presidente del bloque oficialista, el señor Máximo Kirchner, fue un torpe en las cosas que dijo, que incluso habló de cobardía, sea porque la oposición ya tenía previsto y estaba esperando que dijeran algo para decir que no aprobaba el presupuesto, no importa nada de eso. El hecho objetivo es que Argentina está, digamos, a días de terminar el año sin el presupuesto aprobado, y el gobierno que reacciona enojado dice, no, vamos a hacer otro. Van a reconducir el presupuesto de este año, y además el presidente de la Cámara de Diputados dice, mire lo que le va a pasar a las provincias por no aprobar el presupuesto. Claro. Y mientras sigan discutiendo en esos términos, la situación económica se va a deteriorar más. De manera tal que creo que a menos que haya alguna noticia alentadora en los próximos tiempos, hoy vamos a tener noticias seguramente una discusión que tiene que ver con la economía, que es el tema de ingreso del impuesto a los bienes personales. Imagínate vos que paguen impuestos a los bienes personales el que tenga un activo, porque no es un patrimonio. 2 millones de pesos. Claro, $10.000 es un chiste. Es un chiste, ¿eh? Bueno, lo paga con un auto. Y el oficialismo, el senador por Córdoba, el senador por Córdoba, de Hacemos por Córdoba, pero que se hizo kirchnerista, Caserio, presentó un proyecto para aumentar el mínimo no imponible de bienes personales y para aumentar el valor exento de la propiedad, ¿no? De la casa habitación. Y lo aprobó el Senado. Ahora los mismos compañeros de ruta ahora no lo quieren aprobar en diputados, de hecho están planteando un proyecto alternativo. Y la oposición está tratando de que salga este que tiene media sanción. Sí, yo digo, yo no sé, a lo mejor el senador Caserio lo presentó porque estaba en campaña y sabía que no iba a salir. Ahora, no es un buen gesto para el gobierno que un senador oficialista presente un proyecto, se lo apruebe el Senado, creo que casi por unanimidad, y que poco tiempo después de las elecciones, los diputados digan, no puede ser. Eso va a ser interesante, esa discusión, porque el impuesto a los bienes personales, y con esto termino, hay gente que dice, bueno, está bien que pague el que más tiene, y por supuesto que está bien. Ahora, uno tiene el activo menos el pasivo, uno tiene el patrimonio neto, se llama. Sí. Bienes personales, eso es lo que uno tiene en el activo. A lo mejor una persona tiene $50 millones de activo y debe $51 millones. Claro. Y va a tener que pagar lo mismo. Pero además de eso, para los que se creen que es un impuesto progresivo, porque dicen, el que más tiene más paga, deben saber que primero está este problema. Y segundo, que lo que están pagando con este alícuota y con estas escalas
están pagando los que tienen $10.000. Ah, O sea claro. que no es que pagan más. Los que pagan más que los que más tienen puede ser. Ahora, le están cobrando a gente que a lo mejor tiene dificultades para llegar a fin de mes. Vos sabés que con respecto al tema del presupuesto no termino de entender si fue una estrategia, si fue una torpeza, o si ya lo tenían pensado. ¿Sabés por qué? Porque generalmente los presupuestos se arman para tener excedentes de dinero que manejan discrecionalmente posteriormente. Es decir, Subestiman los ingresos. subestiman cómo es el ingreso, para después tener dinero disponible, Sí. cash, para poder comprar voluntades. Y vos sabés que yo no sé si esa no fue parte de la estrategia, porque Macri lo hizo eso, ¿eh? Sí, de todos modos voy a decir una cosa en defensa de Macri, que nunca lo defiendo. Cuando uno analiza los presupuestos con las correcciones presupuestarias, ¿no? El presupuesto, y lo compara con la ejecución de presupuesto, ¿eh? Sí. Es decir, el presupuesto que originalmente presenté con lo que finalmente fue, en los periodos del gobierno del presidente Kirchner y de la presidenta Kirchner también, la diferencia es muy grande. Sí. En los primeros años de Macri, en realidad el presupuesto era, digamos, estaba bastante ajustado a lo que finalmente fue. Además está el tema de la deuda, mucho endeudamiento Sí, bueno, en ese, estos últimos 2 años. una ¿no? discusión. Alfredo, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene, Ricardo. Cuando